En las pruebas de laboratorio de Solomon Asch, realizadas a mediados del siglo XX, a un grupo de personas se le mostraba una tarjeta con una línea dibujada y se le pedía que la comparara con otras 3 líneas de distintas longitudes para identificar cuál era idéntica. La tarea era tan ridículamente simple que cualquier niño de 6 años con visión normal la habría resuelto sin dudar un segundo. Sin embargo, el experimento tenía una trampa oculta. Todos los participantes en la sala, excepto uno, eran actores pagados con la instrucción precisa de señalar por unanimidad la línea equivocada. Cuando llegaba el turno del sujeto verdadero, la tensión en la habitación se volvía física. Ante la evidencia matemática e indiscutible de sus propios ojos, más del 75% de los evaluados terminó cediendo a la presión del grupo y afirmando públicamente que la línea equivocada era la correcta. Lo más aterrador de este hallazgo no fue que la gente mintiera abiertamente para encajar en el grupo. Los análisis neurobiológicos posteriores demostraron que el cerebro del sujeto expuesto a la mayoría no altera simplemente su respuesta verbal para evitar el ridículo social, sino que altera literalmente su percepción visual. La presión colectiva de la tribu reprograma la señal óptica en la corteza occipital antes de que la información llegue a la conciencia. No eliges mentir para agradar. Tu cerebro distorsiona la realidad para que no sufras el dolor biológico de estar solo. Esta aberración neurológica revela que la mente humana no evolucionó como un laboratorio de búsqueda de la verdad objetiva, sino como un órgano de supervivencia mimetizado cuyo único objetivo fundamental es evitar el exilio de la tribu. Durante cientos de miles de años en la sabana ancestral, tener una opinión original o un juicio divergente sobre la ruta de caza o la distribución del fuego no te convertía en un héroe o un pensador libre. Te convertía en un cadáver congelado al margen del grupo. El exilio social significaba una muerte lenta e inevitable a manos de los depredadores. Por esta razón biológica, la selección natural extirpó quirúrgicamente a los individuos obstinados en pensar de forma aislada y recompensó genéticamente a aquellos cuyos cerebros eran capaces de alinearse de forma instantánea, casi telepática, con el consenso de su tribu. Cada vez que defiendes con vehemencia una postura política, una causa ética, un valor estético o una visión del mundo que consideras el fruto maduro de tu rigurosa reflexión personal, en realidad estás ejecutando el mismo mecanismo arcaico de adaptación biológica. Tu convicción no nació de la lógica imparcial. Nació de la necesidad química de mantener la membresía activa dentro del grupo que elegiste para sentirte a salvo. El filósofo René Girard descifró esta arquitectura del autoengaño a través de la teoría del deseo mimético, demostrando que los seres humanos jamás deseamos o pensamos nada de manera autónoma. Creemos ingenuamente que nuestras inclinaciones, ideas y aspiraciones más profundas brotan de nuestro núcleo identitario. Pero la realidad es que siempre deseamos lo que vemos desear en los demás. El objeto o la idea no poseen un valor intrínseco para ti. Su valor se dispara únicamente porque un modelo al que admiras o con el que te identificas le ha otorgado previamente su aprobación. Esta red de imitación en cadena crea la ilusión perfecta del libre albedrío. Cuando te defines a ti mismo como un rebelde que rechaza los valores de la masa tradicional, no has roto el circuito mimético, simplemente cambiaste de modelo de referencia. Adoptaste el uniforme ideológico, el vocabulario específico y los sesgos tribales de una subcultura que te comercializa una versión enlatada de la disidencia. La cultura del consumo moderno comprendió esta debilidad y la transformó en su motor principal. Venderte mercancías e ideas que te hagan sentir conceptualmente único mientras te mantienen previsiblemente integrado en un nicho de mercado perfectamente cuantificable. A principios de los años 20, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y padre fundador de las relaciones públicas modernas, transformó este principio mimetizado en una ciencia de manipulación de masas sin precedentes. Bernays comprendió que para controlar a una población vasta no era necesario imponer leyes tiránicas o utilizar la fuerza militar en las calles. Bastaba con manipular los símbolos psicológicos invisibles que apelan a los deseos del inconsciente colectivo. En una de sus campañas más célebres y macabras, logró que las mujeres comenzaran a fumar en público, algo profundamente tabú en la época, no vendiendo el tabaco por sus propiedades farmacológicas, sino asociando el cigarrillo con la idea de la emancipación
y la libertad individual, bautizándolos estratégicamente como las antorchas de la libertad. Las miles de mujeres que salieron a las calles a fumar creían genuinamente que estaban protagonizando un acto de rebeldía histórica y soberanía sobre su propio cuerpo. No tenían la menor idea de que eran peones, ejecutando al pie de la letra el plan financiero de un grupo de hombres de negocios reunidos en una oficina de Nueva York. Tu sensación de autonomía intelectual es, casi con certeza, el triunfo más depurado de una campaña publicitaria o de ingeniería social que fue diseñada décadas antes de que nacieras. El poder moderno opera a través de una microfísica sutil que Michel Foucault analizó con precisión clínica al explicar cómo las instituciones de control no necesitan construir murallas físicas cuando pueden construir la arquitectura del pensamiento. El sistema más eficiente de dominación no es el que prohíbe o censura abiertamente las ideas, sino el que delimita previamente el mapa de las ideas que es posible pensar. Al establecer los márgenes del debate permitido entre dos extremos aparentemente irreconciliables, se le otorga al ciudadano la ilusión de estar participando en una lucha de convicciones encarnizada. Puedes situarte en el bando A o en el bando B, puedes gritar en las redes sociales, indignarte contra la facción opuesta y sentir que estás defendiendo la verdad con uñas y dientes. Lo que jamás se te permite ver es que ambos bandos comparten exactamente las mismas premisas invisibles, los mismos axiomas económicos y la misma sumisión a las estructuras que sostienen el teatro. El conflicto tribal no es una amenaza para el poder. Es el lubricante que mantiene a la población ocupada, despedazándose entre sí, mientras los hilos reales de la estructura permanecen intactos y fuera de todo cuestionamiento. En el nivel más profundo del cerebro, la neurociencia ha descubierto que el sesgo de confirmación actúa como una barrera física de protección para tu frágil identidad. Cuando te expones a un dato, un argumento o un hecho histórico que contradice de forma directa el dogma central de la tribu a la que perteneces, tu cerebro no activa los centros asociados con el razonamiento lógico o la curiosidad intelectual. En su lugar, la resonancia magnética muestra una iluminación inmediata de la amígdala, la misma estructura cerebral primaria que procesa las amenazas de muerte inminente y las respuestas de lucha o huida. Tu mente no procesa una idea contraria como un simple desacuerdo teórico. La interpreta como un ataque físico a tu integridad biológica. Por el contrario, cuando encuentras un argumento, por absurdo o falaz que sea, que valida las creencias preexistentes de tu grupo, el cerebro libera una descarga inmediata de dopamina, recompensándote químicamente por haber protegido la cohesión de tu mapa mental. Estamos programados para sentir placer ante la mentira que nos consuela y para experimentar un rechazo físico ante la verdad que desmorona nuestro refugio colectivo. Esta ceguera voluntaria se vuelve especialmente trágica cuando observamos la figura del intelectual contemporáneo. A menudo se asume que un nivel elevado de educación formal, el acceso a información ilimitada o un vocabulario sofisticado garantizan una mayor inmunidad contra la manipulación de masas. Sin embargo, la historia demostró repetidamente que ocurre exactamente lo contrario. Durante los regímenes más totalitarios del siglo XX, fueron las clases académicas, los literatos y los científicos los primeros en racionalizar, justificar y construir la doctrina teórica que sostuvo la barbarie. Una mente altamente instruida no es necesariamente una mente más libre. En la mayoría de los casos, es simplemente una mente dotada de herramientas argumentativas mucho más complejas para construir justificaciones elaboradas sobre los mismos prejuicios instintivos de su entorno. La inteligencia no te vuelve inmune al dogma, solo te vuelve más hábil para maquillar tu sumisión con un vocabulario refinado. La mayor ironía del ciudadano moderno es su incapacidad absoluta para detectar la jaula en la que habita, porque la jaula está fabricada con el mismo material de sus convicciones más íntimas. Presumes tu capacidad de juzgar el mundo con severidad. Te burlas de la credulidad de las generaciones pasadas y te sientes profundamente superior a quienes ceden a supersticiones arcaicas, sin notar que tus certezas éticas y morales más sagradas fueron moldeadas por las dinámicas de mercado y los algoritmos de recomendación de tu época. Si hubieras nacido 3 siglos atrás en otra latitud geográfica, defenderías con la misma pasión enceguecida y con los mismos argumentos racionales una lista de dogmas completamente opuesta a la que hoy define tu identidad.
Tu mente no es un templo sagrado de pensamiento puro. Es un territorio colonizado por las modas intelectuales, los miedos colectivos y las narrativas de consumo de la brecha histórica en la que te tocó respirar. Desmantelar el mito del criterio propio requiere un acto de honestidad brutal que el ego humano rara vez está dispuesto a pagar. Significa aceptar que la gran mayoría de tus opiniones sobre la política, la moral, el éxito, el arte y la libertad no son tuyas. Son ecos de conversaciones que jamás presenciaste, fragmentos de textos que no leíste, residuos de campañas publicitarias que consumiste en la infancia y mecanismos de defensa tribal para no sentir el frío aterrador del aislamiento. El pensamiento original no es una condición natural con la que nacemos, sino una anomalía dolorosa, una disciplina sangrienta que exige dudar, en primer lugar, de aquello que te produce una satisfacción moral inmediata. Quizás el verdadero drama de nuestra era no sea la ausencia de libertad de expresión, sino la inutilidad absoluta de esa libertad cuando las mentes de quienes hablan han sido formateadas por el mismo molde invisible. Te han otorgado un micrófono y un megáfono digital para que grites tu opinión al mundo, con la certeza absoluta de que el contenido de tu grito ya ha sido programado de antemano. Y mientras continúes marchando con orgullo bajo la bandera de tus convicciones prestadas, repitiendo como un autómata las consignas que tu nicho diseñó para ti, seguirás creyendo la fábula reconfortante de que eres el dueño de tu propio destino. Exactamente igual que cada una de las personas en la sala de laboratorio que juraron, ante la evidencia de sus propios ojos, que la línea torcida era la recta.